Buenas noches, mis queridísimos patriotas, con una información muy buena de la mañanera del día de hoy, 9 de mayo del 2024, ya acercándonos al Día de las Madrecitas, ya mañana, con una excelente noticia. Ahora se habló mucho acerca de la corrupción, del neoliberalismo que estuvo imperando eh, hasta, hasta el 2018, que llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles fueron los que estuvieron muy desarrollados en el neoliberalismo? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa. Puro neoliberalismo y pura corrupción, siempre pura privatización. este Todos los bienes de la nación a privatizarse: bancos, ferrocarriles nacionales, Telmex, muchas empresas. Mucha gente perdió casas, perdió trabajo a raíz de toda esta política de pillaje que hubo dentro de la política neoliberal. Y pues ahorita, ¿por qué compartía esto el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues porque la demanda que interpuso Pemex hacia María Amparo Casar por el acto de corrupción, estuvo cobrando durante 20 años una pensión de 125,000 pesos. Es una cantidad pues muy grande que pues, no todos los mexicanos tenemos. Es una burla, de verdad. Y por protegidos, pues obviamente, pues esa señora fue directora de Mexicanos contra la Corrupción, que es más bien Mexicanos a favor de la corrupción, que está patrocinada por el gobierno de Estados Unidos y la DEA. Son los que han malinformado aquí en nuestro país. Pareciera que estuviéramos viviendo los tiempos del porfiriato durante esos sexenios del neoliberalismo. Porque pareciera que después de la revolución quedó mucho eso de la corrupción. En algunos casos, en algunas situaciones, pues, hay personas que llegan a decir: pues sí, pero ¿qué quieres hacer? No, pues ¿cómo que quieres hacer? Pues denunciarlo. Obviamente, si no, el país va a seguir estando como estaba, que puede estar mejor. Yo siempre he creído que México puede ser la primer potencia de América, no la segunda potencia, sino la primer potencia de América, por todo lo que tenemos. En otro video les voy a comentar, les voy a platicar todo lo que tenemos aquí en México, todo lo que hay. Pero bueno, se estuvo hablando de esto, y incluso hubo en esa época diputados que decían que estaban ahí gracias a Porfirio Díaz, de una manera muy hipócrita y oculto, y tratando de ocultar por los medios de comunicación vendidos y rentados. Lo mismo que sucede el día de hoy, nada más que el día de hoy más descarados. No hace falta aquí en México más que de lo que tiene hambre México es de gobiernos con honestidad, de austeridad, de patriotismo, de moralidad. Es lo que hace falta mucho aquí en México. Tan solo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, larga vida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al patriota, se ahorraron entre 2 y 3 billones de pesos, y todo lo que se gastó en las obras. O sea,
Es un ahorro grandísimo. Recuerdo las palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que los narcotraficantes más poderosos de aquí de México eran niños de pecho a comparación de los políticos corruptos. Yo lo creo. El día de hoy lo puedo ver muy claro, con mucha claridad. ¿De dónde se ha recaudado este dinero? Pues de los impuestos a los oligarcas, de que no hay moches, de que no se paga la prensa, de los beneficios de nuestras empresas que se han ido recuperando, Pemex en especial, la Comisión Federal de Electricidad. No como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos y manipulado por Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional, que como dice el presidente, no hay nada en contra de ellos, pero ¿por qué no hicieron algo como hizo el gobierno de Dinamarca, como los países nórdicos, que desde que naces hasta que mueres tienes una vida de bienestar? ¿Por qué no copiaron eso? Bueno, no, siempre a favor de los oligarcas. Entonces, esto lo que dejo es muy bueno, es algo muy bueno. Valórenlo, chéquenlo a la hora de emitir su voto. No es algo, cualquiera. Votar no es algo que digas, pues bueno, no, puede que quede una persona que solamente se va a dedicar a desviar recursos, o puede que agarremos realmente una persona porque se les olvida, y a nosotros también se nos ha olvidado. Necesitamos que recordar que ellos están ahí gracias a nosotros. Por eso se llaman funcionarios públicos, se deben al pueblo, por el voto del pueblo, y no ahorita que hay elecciones que se acerquen al pueblo y ya después cuando tengan el puesto se les olvide que uno los puso ahí. Hay que ver su historial, qué han hecho en los cargos públicos, y si no, ni un solo voto hacia ellos. ¿Y qué es lo que hizo el PRI? Desviar recursos, vender los bienes de la nación. ¿Qué es lo que hizo el PAN? Apoyar al narcotráfico y vender los bienes de la nación, privatizar, reformas de privatización. ¿Para qué? Para después irse a trabajar al extranjero con la empresa que vendió, que era empresa nacional, empresa del Estado mexicano. Por eso están a favor de la privatización, con las palabras que está diciendo la señora X, la señora Gelatina. Pues valórenlo, chéquenlo. Hasta luego, buenas noches. Si les gustan mis videos, denles like, suscríbanse, es totalmente gratuito. Aprieten la campanita de notificaciones, ya saben, hasta que la campanita esté negra. Les agradezco. Sin ustedes, sin sus vistas, yo no soy nadie. Yo me debo a ustedes. Y gracias, compañeros patriotas. Larga vida Andrés Manuel López Obrador, gran presidente de México y gran patriota. Porque pues son los convenios de publicidad. Aún así, le deseo lo mejor a Juan Francisco, lo mejor. Ya tiene como 6 años que no lo veo, pero le deseo que esté bien, sobre todo de salud, que es lo más importante. Y desde luego que no estoy de acuerdo con la línea editorial de ese periódico, pero en un tiempo, no con él, él me contó cosas interesantísimas. Les voy a contar algo que me comentó.
de repente cambia Fox conmigo, porque al principio teníamos diferencias, pero nos entendíamos. Pero después se transformó por completo en contra mí. Ellos hablan, ¿no?, que son internacionalistas, hablan de que están a favor de la globalidad. Antes, ya todo eso se fue a la basura. Ese discurso demagógico que crearon para imponer la política de pillaje. Bueno, que había que copiar, y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra, que aquí en México acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales. No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo, y para muchos mexicanos, que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal. Usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de pseudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaban. Hablando de Dinamarca, ustedes saben. Presidente, en este tema que denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos, que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. El expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Casar. Ahí están los documentos donde ella, a los 8 días de esta trágica
trágica situación, pues va y solicita esta pensión. Nadie firmó por ella, es ella directamente quien está firmando estos documentos. Y se revela pues no solo que hay un pago de recursos por alrededor de o un poco más de 31 millones de pesos por pensión, sino que hasta el gas y la canasta básica acabaron pagando los mexicanos y mexicanas hasta febrero de 2024, y que durante la edad que Pemex considera que los hijos tienen que recibir un beneficio, pues sus hijos de María Amparo Casar, son 2, recibieron la beca para estudiar en el ITAM. Eso nos costó a los mexicanos 1.8 millones de pesos. En este caso, presidente, pues queda claro que hay personas o digamos estos grupos de presión que dicen que luchan, que combaten la corrupción, que combaten la impunidad. Lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión solo generaba el 38%. Ahora, con el esfuerzo que estamos haciendo, ya genera como el 50% y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65%, 62%. Y esto va a dar más garantía. Y si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo.